Buenos días, iglesia. Ahora sí. Jesucristo basta. Amén. Gracias, Patricio, también por recordarnos que Jesucristo está en nuestra presencia. ¡Qué locura! Nosotros estamos en su presencia, pero Él también está en medio nuestro. ¡Qué regalo, qué privilegio, qué bendición! Decíamos el domingo pasado, para los que estaban aquí, que como que cada domingo a eso de las 12:30 yo estoy como orando que sea domingo otra vez. Algunos se unen en esa oración ya, como que uno quiere que sea domingo. Gracias a Dios que hoy es domingo otra vez. Este es nuestro tercer domingo, reuniéndonos como iglesia Piedra Angular. Y de parte del equipo de plantación, gracias por estar aquí. Estamos iniciando esta primera serie de sermones llamado Fundamentos, donde estamos sentando las bases de lo que queremos que Dios nos forme, como queremos que Dios nos haga como iglesia. Queremos explicar o mostrar cómo nosotros vemos a Dios, cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos nuestra sociedad. El primer domingo estuvimos hablando acerca de la redención y reconciliación que tenemos en Dios y por Dios, con un sermón titulado El fin de los problemas. El segundo domingo estuvimos viendo el lamento de David en canción, el Salmo 86, donde el salmista pasa de reconocer su aflicción y su necesidad a entender y ver quién Dios es, y entonces juntos oramos al final que el Señor unifique nuestro corazón para que temiéramos a su nombre. En el día de hoy vamos a estar viendo lo que es nuestro segundo valor, que también forma parte de nuestra visión. Le voy a leer, es el segundo valor que dice: nuestras vidas tienen forma de cruz. Y así lo explicamos. Buscamos que la verdad del Cristo crucificado sea evidente en todo lo que hacemos. Nuestros sermones, nuestras canciones, nuestra consejería, nuestro discipulado, nuestra identidad. Promovemos entre nosotros una cultura del Evangelio. La persona de Jesús es lo que hace la diferencia en nosotros y a través de nosotros. Porque Jesús murió y resucitó, el pecado y la maldad no tienen la última palabra en nuestras vidas. Aquí voy a hablarle un poquito más del inside baseball, de lo de adentro. ¿Okay? Le estoy mostrando todas mis cartas. Al sentarme con el pastor Miguel Núñez, el pastor de Aibi, mi mentor espiritual, al conversarle de la plantación, yo le decía a Miguel, yo entiendo que el Señor a ti te llamó a presentar al Dios santo, 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 y tú lo has hecho el carácter de Dios como nadie. Yo creo que con un llamado menor, con mucho perdón, el Señor a mí me ha llamado a presentar ese Dios santo de manera cercana a través de la cruz. Yo le decía a Miguel, mi llamado es hablar de Jesús en cada página de la Biblia y presentar a Jesús y a Jesús y a Jesús. Ese Dios trino, presentarlo en Jesús. No que obviamente lo hace, obviamente lo aprendí de él, pero este valor, le decía, y cito, lo escribí, es la razón por la cual yo quiero plantar Piedra Angular, para ver una familia con vidas en formas de cruz. Si le estoy honesto, yo no me inventé esto, yo lo estoy copiando, pim pum, lo estoy copiando sin ningún tipo de vergüenza. Así que quiero pedirles que abran sus Biblias en primera a los Corintios capítulo 2. Si tienes una NBLA, estamos en la página 1169. Y te voy a pedir, porque lo hacemos a propósito, si no tienes Biblia física, aquí tenemos un grupo, puedes levantar la mano y un mujer te la lleva. Levanta la mano y te llevamos una Biblia, si quieres, no es obligado, pero por aquí, tenemos suficientes Biblias físicas. Pueden ver manos levantadas si los mujeres están listos. Página 1169 o primera a los Corintios capítulo 2. Vamos a estar viendo los versículos 1 al 5. Que es la conclusión de un argumento que Pablo inició en el capítulo anterior.
Primera a los Corintios capítulo 1. Bien. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 2, del 1 al 5, página 1169. Estoy buscando a Fede con los ojos, que están trabajando esto, ¿verdad? Sí, muy bien, perfecto. Bueno, voy a quitar esto porque creo que me va a dar calor hoy predicando. Gracias, Álvaro. Esta es la palabra de Dios. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta es la palabra de Dios. Señor, nos encontramos delante de ti. Por favor, háblanos. Muéstranos a Jesús de la cruz. La cruz no es apetecible, no es llamativa, pero el Cristo de la cruz es irresistible. Hazte grande hoy. En tu nombre. Amén. Si tú abres tu teléfono en una aplicación de mapas cualquiera y tú buscas mi propio esfuerzo, tú te vas a encontrar un sinnúmero de negocios, ¿ok? Sin número. Al yo hacer esa búsqueda, yo encontré colmados, bodegas, supermercados, ferreterías, talleres de vehículos, salones, mueblerías, cooperativas, equipos de baloncesto y hasta un centro educativo privado, un colegio llamado Mi Propio Esfuerzo. Ya tú sabes, ¿dónde tú te graduaste? De Mi Propio Esfuerzo. Mi Propio Esfuerzo. Yo leía de una profesional de la consultoría, una consultora de negocios altos en Nueva York, que ella decía que el logro, accomplishment, el logro, es el alcohol de nuestro tiempo. Mientras más logras, más te sientes como que eres dinamita. En estos días, más de abusar el alcohol, las personas abusan de sus vidas. Mi Propio Esfuerzo es el nombre de los colmados y es también un buen resumen de cómo la sociedad vive su vida día tras día. Aunque no lo diga. Por mi propio esfuerzo yo levanto a mis muchachos. Por mi propio esfuerzo mi matrimonio corre bien. Por mi propio esfuerzo yo llegué a donde estoy. Por mi propio esfuerzo mi cuenta de banco está como está. Por mi propio esfuerzo Dios está cerca de mí. O por mi propio esfuerzo Dios está lejos de mí. Y te das cuenta que es así, porque cuando alguien te pregunta, y mire, ¿cómo que su matrimonio está tan bien? De inmediato tú empiezas a explicar. Porque tú crees que es tu propio esfuerzo que te llevó a eso. Claro. Cuando uno vive su vida por su propio esfuerzo, siempre hay un pequeño sentido de inseguridad. Uno no lo dice, pero ¿qué pasa si mi propio esfuerzo no es suficiente? ¿Qué pasa si hay otro que tiene un esfuerzo más fuerte que yo? ¿Cómo yo sé que mi propio esfuerzo va a aguantar las fuerzas del tiempo? Hay un reconocido poema de un autor norteamericano llamado Percy Shelley del siglo XIX, de hace un par de siglos. Muy reconocido, en cultura popular también. Y yo creo que traspasa muy bien el sentido de nuestro propio esfuerzo. Es titulado Ozymandias y habla acerca de los vestigios de una estatua destrozada en el desierto, una estatua gigantesca, y cuenta de 2 pies hechos de piedra, montañosos,
metros y metros hacia arriba, solo quedan los pies sin troncos, encontrados ahí en medio del desierto, y junto a esos pies hay un rostro tallado, otra vez de piedra, gigantesco, el rostro con una mirada fría de tirano que demostraba que aquel que lo talló era un poderoso rey. El que mandó a hacer esa escultura era alguien que instaba miedo en todo el que lo veía. Pero ya solo quedan los remanentes de los pies de esa escultura. Y a los pies de la escultura, ahí en el centro, queda un pedestal. Y el pedestal reza: yo soy Osimandías, rey de reyes. Mirad mi obra, poderosos, y desesperad. La ruina es de un naufragio colosal. A su lado, infinita y legendaria, solo queda la arena solitaria. Mi propio esfuerzo, decía Osimandías, miren mis obras y termina en arena solitaria. Al revés está 1 Corintios. Desde el principio del capítulo, Pablo está hablándonos de algo diferente. Si Osimandías está en un extremo, el apóstol Pablo está en el otro. Él nunca lo hubiera puesto en mi propio esfuerzo a ninguna de sus cartas. El apóstol Pablo fue el misionero con más logros y más esforzado de la historia. Él fue quien llevó el evangelio a los corintios. Corinto, esta ciudad importante en Grecia, una ciudad vital, de mucho comercio, una ciudad donde estaban todo tipo de dioses. Imagínate, a uno le da vergüenza hablarle del evangelio a alguien, un amigo de uno, y Pablo va a una ciudad desconocida, que nunca ha oído de Cristo. Cuando, yo no sé ustedes, pero yo sé, yo mismo, cuando uno va a presentarse a una entrevista de trabajo, uno presenta su mejor cara, ¿verdad? Uno se baña bien, uno se arregla bien, uno se pone una ropa bonita y uno hace su mejor esfuerzo para agradar al otro, ¿correcto? Si uno quiere que se lo den. Cuando uno va a hacer una venta o una presentación, no solo del colegio, en el trabajo, mira que hay una presentación sobre cómo tú puedes mejorar esta área del negocio. Uno se aprende todos los detalles y uno va listo para responder cualquier duda que tengan, ¿verdad? Ready, en el mejor momento que uno pueda ir. Bueno, Pablo llega a la gran ciudad de Corinto con una cultura de personas que vivían como oradores y charlistas. O sea, hay un grupo de gentes cuya labor era venir y presentar nuevas ideas. Eran oradores, eran charlistas, bueno, como hoy, eran influencers. Los influencers de Corinto, ¿cierto? En esta cultura llega Pablo. Él va a presentarle un evangelio de un Dios que ellos no conocían. No tenían ni idea quién era este Dios, en medio de una cultura llena de dioses y religiones. Él va a traerle un mensaje que si ellos escuchaban y obedecían, iba a transformar sus vidas, su ciudad, sus familias por completo. Y Pablo amaba profundamente a los perdidos. O sea, no es como que él diga, bueno, no, si me hacen caso, me hicieron caso. Y si no me hacen caso, pues game over, yo no tengo la culpa. No, Pablo iba con todo el deseo del mundo de que las personas creyeran. Y Pablo dice: yo fui a ustedes, hermanos, proclamando el testimonio de Dios, no con superioridad de palabra, versículo 1. Y dice: estuve entre ustedes con debilidad, versículo 3, y con temor. ¿Y qué dice? Y temblor. Y dice el versículo 4: mi mensaje y mi predicación no fueron con ¿qué? Palabras como. Yo no estaba buscando persuadirle con mis palabras de sabiduría. ¡Qué locura! Pero hasta este momento en la carta, Pablo se ha referido a su debilidad. Desde que empieza este argumento en el 1.17 hasta ahora, él se ha referido a su debilidad o a la locura de su mensaje 20 veces. O sea, una y otra vez. Débil, una locura lo que le estoy diciendo. Débil. En medio de una cultura que anhelaba poder y sabiduría, Pablo, sin ningún tipo de vergüenza, estaba diciendo: el mensaje que yo les traigo es un mensaje de debilidad y de locura.
no de sabiduría y poder, no del que ustedes esperan. De hecho, aun cuando Pablo dice, hey, yo les presento a Cristo, que en el lenguaje de hoy sería como the one, el elegido, el Mesías, el mejor. Aun cuando le presenta a Cristo, dice que le presento a Cristo, ¿qué? Versículo 2. Crucificado. Y hoy en día crucificado de inmediato te da el término religioso, pero lo que te daba en el momento no era un término religioso. Era el Cristo condenado a muerte. ¿Cómo así? Y más adelante, permítame que le adelante, si quieres puedes pasar un par de páginas para leerlo conmigo. Más adelante Pablo lleva como este argumento a su culmen, a su punto máximo. 1 Corintios 4, 9 al 13. Oye cómo Pablo se refiere a él y a sus amigos, los apóstoles. ¿Ok? Oye cómo Pablo define su corito, su grupito. Versículo 9 al 13, 1 Corintios 4. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles, en último lugar, como a sentenciados a muerte. 4:9, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. No piensen en el circo de Soleil cuando él dice un espectáculo, es una vergüenza. Versículo 10, nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados, no tenemos dónde vivir, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Escucha, hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todo. Pablo tiene cero delirios de grandeza, nada de grandes expectativas de sí mismo. Es más, pareciera que Pablo era el peor abogado contra Pablo que pudiera existir. Es como si él estuviera diciendo, yo tengo nada atractivo. Al contrario, yo tengo que ofrecerles debilidad, temblor, temor, necedad, hambre, deshonra, mal vestidos, y termina basura. Desecho de todo. Y yo sé que si Pablo hubiera tenido un asesor de imagen, le dice, Pablo, bájale algo. O sea, mi querido, tú tienes un mensaje muy importante. Vamos a ayudarte un poquito, vamos a hacer un trabajito de SEO para que te vaya mejor en Google. Vamos a pasarte un poquito de brillante aquí. Pablo, tú eres el apóstol a los gentiles, hebreo de hebreos, entrenado por el mejor maestro del momento. Tú te sabes de memoria la mitad de la Biblia. Pablo, empieza por ahí. Tú eres el mensajero de un mensaje hermoso. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Vete por ahí. ¿Por qué tú te tiras al piso? Porque su propio esfuerzo no le iba a servir de nada a los corintios. Pablo no le iba a servir de nada a los corintios. Lo mejor de Pablo no servía para nada para los corintios. Ellos no necesitaban vestiduras impecables, ni palabras bien elegidas, ni habilidades de apologética, ni abolengo, ni estatus, ni rango. Ellos necesitaban el poder de Dios en Cristo crucificado. Si algo iba a pasar en la ciudad de Corinto, tenía que hacerlo el gran poder de Dios. Si algo iba a pasar aquí, tiene que hacerlo el gran poder de Dios. Si algo va a pasar aquí, tiene que hacerlo el gran poder de Dios. No sabemos, la Biblia no explica exactamente qué es lo que causaba la debilidad, o el temor, o el temblor de Pablo. Si fuera escuela dominical, pudiéramos como empezar a argumentar, pero la Biblia no lo dice con claridad. Lo que sí vemos claramente es que Pablo no lo escondía. Él no lo ocultaba. Para Pablo no era un problema que esconder, era una gloria que mostrar. Su debilidad, su temor, su temblor, lo que él no sabía, él no lo escondía. Pablo conocía, reconocía, admitía su debilidad, porque el reino de Dios es el reino al revés.
El reino de Dios es el reino al revés. El testimonio de Dios que Pablo anunciaba es el testimonio de que los débiles son, de que los necios ante el mundo son sabios ante Dios, de que los poderosos son humillados, de que los niños son bienvenidos y de que aquellos que saben que son indignos y sucios e injustos claman al Señor por perdón y terminan ordenados como reyes y sacerdotes para Dios. Es un reino al revés. Dios está más interesado en aquellos que reconocen su necesidad que en aquellos que se levantan por su propio esfuerzo. Cuando Pablo mostraba claramente su debilidad, quedaba claro que no se trataba de Pablo, que no podía ser él el Mesías, el Salvador, el poderoso. Mira cómo lo dicen los versículos 4 y 5. Mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si Pablo convencía a la gente a seguirlo a él por su habilidad, tan pronto él se fuera, desaparecía la iglesia en Corinto. Si Pablo movía las multitudes por sus capacidades de oratoria, desde que apareciera otro Pablo, otra gente que hablara mejor que él, se iban detrás de él. Si el mensaje de Pablo apuntaba a Pablo, si Pablo caía, se desaparecían sus seguidores. Pero si su mensaje venía acompañado del Espíritu y del poder de Dios, nada derribaría la fe de los corintios. Lo que este texto nos está diciendo es que el verdadero poder, el poder de Dios, no se ve como tú esperarías. No es a través de lo impresionante, es a través de lo humilde que Dios se hace presente. No es a través de lo impresionante, es a través de lo humilde que Dios se hace grande. Claro, la Biblia no está diciendo que seamos necios, ni te está diciendo que sea débil. El asunto es que la sabiduría de Yale y de Harvard, estudia, vale, no hay ningún problema. Vaya al gimnasio, no hay ningún problema con eso. No es eso, pero la sabiduría de Yale y de Harvard y la fuerza que te da el gimnasio o que te da tu propio esfuerzo, eso es del plano terrenal, en sí mismo. Corinto era una ciudad griega que forma parte de este mundo de filosofía, ¿se acuerdan? Filosofía, lo más grande filósofo, los filósofos griegos. En este mundo de filosofía y de oradores, te premiaban el ser capaz de tú filosofar y de tú dar sabiduría, de tu oratoria, tu potencial filosófico, como nosotros premiamos al que filosofea hoy y al que se va en teoría y al que explica mucho y al que tiene su estudio. Ese conocimiento te da poder, te da fuerza, te abre puertas, te muestra que tú eres alguien en el mundo. Pero el conocimiento terrenal no te permite descifrar el mundo espiritual. Y Dios no es Dios de este mundo, Dios es el soberano del universo. Nosotros no podemos razonar nuestro camino hasta Dios. Él descendió hacia nosotros. Y solo al abrazar nuestra débil condición, recibimos la verdadera fe. No es que la sabiduría o el poder sean malos. Pablo era uno de los hombres más sabios de su tiempo, sin duda. Pero es que la sabiduría o el poder que no me lleven a Cristo no me sirven. Son un estorbo. Porque me interrumpen de la vida eterna. Versículo 5. ¿Para qué la fe de ustedes no descansa en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios? ¿Para qué? Porque cuando el evangelio viene acompañado de debilidad, ¿por qué alguien habría de creerlo? Cuando tú tienes un superhombre, rico, hermoso, inteligente, precioso, con todo ready, su vida organizadita y no hay ningún problema, que te predica algo, pues claro que tú lo crees.
No hay duda. ¿Quién no lo creería? Yo creo que por eso nos gusta tanto cuando los celebrities se convierten. Pero cuando tú tienes un hombre con hambre, con sed, mal vestido, que dice que es la basura del mundo, en debilidad, temor y temblor, ¿quién le va a hacer caso? ¿Para qué seguir lo que él enseña? Pero eso es justamente lo que Dios más usa. ¿Tú recuerdas quién era los favoritos de nuestro Señor cuando Él vino? ¿Tú recuerdas? El grupito de fan club que tenía Jesús, ¿quién eran? Los débiles, los humildes, los necesitados, los enfermos, los endemoniados, las prostitutas, los endeudados. Los rechazados de la sociedad fueron los primeros en reconocer al Salvador. Y Él, feliz. Aún hoy, bueno, el equipo plantador llega aquí tipo 8:30, algunos llegan antes. Yo salí de casa como 8:15. ¿Cuánto? Y para venir para acá por donde yo vivo en Arroyo Hondo, y para venir para acá, hago unos trucos como voy por el barrio. ¿Cuánto yo me gozo cuando voy por los barrios por un domingo en la mañana? Lugares de poca condición económica. Eso es Biblia a la izquierda, Biblia a la derecha, Biblia a la izquierda, Biblia a la derecha. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos creyentes tenemos de baja condición económica? Que sin lugar a dudas no los hace menos. Pero hay una necesidad económica real, donde el cristianismo crece. El mundo entero hoy, el cristianismo está creciendo principalmente en el sur global, en lugares de mayor necesidad económica. ¿Y tú sabes qué? Que Dios nos libre de pensar que somos suficientemente fuertes, o sabios, o poderosos, como para no necesitarlos más que aquellos. Horrendo es cuando el dinero, o la sabiduría, o el poder nos dice: no, pues tú estás bien, tú no necesitas a Jesús. Maldito ese dinero, maldito ese poder que se interrumpe de Cristo. Pero cuando personas aparentemente fuertes, aparentemente sabias, tienen verdadera fe, la única explicación, el gran poder de Dios. Iglesia, la única razón, la única forma real en que la cruz de Cristo se vuelve algo apetecible a nuestros ojos es por el gran poder de Dios. La fe verdadera descansa en el gran poder de Dios. Cuando personas tan orgullosas como yo, quizás como tú, escuchan el Evangelio de Cristo y deciden dejar todo y seguir a Jesús, el poder de Dios se muestra grande. Dios es glorificado. Así que la Biblia nos está diciendo: mijo, quítate del medio. Tú no tienes que ser fuerte, no tienes que ser sabio, no tienes que ser un experto orador, no tienes que tener tu vida toda arreglada. Tú tienes que apuntar y proclamar a Cristo crucificado. That's it. Eso es todo. Quítate del medio. Y entonces los que escuchen van a tener una fe real que depende del gran poder de Dios. Una fe que descansa solamente en el poder de Dios. El poder de Dios se hace fuerte ¿dónde? En la debilidad. Así dice el Señor: aquí está mi poder, en tu debilidad. Aquí se muestra quién yo soy, a través de tus grietas. Debilidad y humildad, ahí está el verdadero poder para salvación. ¿Tú no me crees? ¿Dónde fue que se mostró más grande el poder de Dios? ¿No fue en su misma debilidad, dice Pablo, que lo débil de Dios es más fuerte que el mundo? En el momento de mayor debilidad de Dios fue que su gloria fue más evidente para nosotros. No nos pasamos la mañana entera cantando de eso. Por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con sabiduría de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto que Jesucristo y Pablo podía quitarse del medio porque él tenía algo mejor que contar.
Él tenía algo mejor que mostrar. Iglesia, ¿tú me dejas recordarte esa historia? Cristo y Él crucificado. Permítame contarte otra vez la vieja historia. Verás, el Dios eterno, el único Dios eterno, desde la eternidad, ha vivido siempre feliz en la comunidad de la Trinidad. Siempre satisfecho en sí mismo. Amando, siempre amando. El Padre al Hijo, el Hijo al Espíritu, el Espíritu al Padre, en la comunidad de la eternidad en amor. Y en su amor, Dios quiso compartir esa felicidad y revelar quién Él era. En su poder, Él declaró la creación existencia. Al hablar con sus palabras, formó todo lo que existe. En su bondad, Él hizo al hombre y a la mujer como sus representantes. En el lugar más hermoso de la creación colocó un jardín para que ellos sean reyes y gobernadores en su nombre. Y en su maldad, Adán y Eva, nuestros padres, se rebelaron contra Dios. Ellos quisieron hacer su propia voluntad. Quisieron regir con su propio esfuerzo. Ellos pensaron que eran más sabios que Dios y anhelaron ser más poderosos que Él. En su gracia, Dios no los destruyó. Dios prometió que Él enviaría un hijo, el hijo de la mujer, el hijo del hombre, que vendría y restauraría aquello que se había perdido. Porque si Dios no se mete en la creación, todo se baña, todo se pierde y solo hay muerte, maldad y dolor. Y así llega Abraham, así llega Isaac, así llega Jacob, así llega José, todos hijos de la mujer, y todos fallan. De una u otra manera todos pecan. Ninguno es un rey suficientemente bueno, ninguno es suficientemente fuerte, ninguno es suficientemente sabio. Llega Moisés y trae esperanza. Un hombre humilde, un buen gobernador, un obediente, un hombre que obedece a Dios, que representa al pueblo delante de Dios, que habla de parte de Dios en su debilidad. Moisés también falla. Él también pensó ser más sabio que Dios. Él también quiso hacer las cosas por sus propias fuerzas. En su misericordia, Dios promete que vendría otro profeta, que Él enviaría uno más que guiaría a su pueblo con fidelidad. Pero no fue Josué, no fue Caleb, tampoco Sansón, el hombre más fuerte de la Biblia, tampoco Samuel, a pesar de ser fiel. Llega el primer rey de Israel, llega Saúl, fuerte, hermoso, de buen parecer, quien también pensó que sería más sabio que Dios y haría su voluntad, y su historia terminó con su muerte. Dios levanta a otro rey, viene uno más, conforme a su corazón, un hombre obediente, sumiso, valiente, dependiente de Dios. El gran David, el rey soñado, esperado, también falla. También pensó que podía hacer su voluntad y salirse con la suya. Y como él, sus hijos, en su mejor momento, tan sabio como fue Salomón, también falla. Y Roboán y sus mejores hijos en sus mejores momentos también fallaron. Una y otra vez dejan de depender de Dios y quieren hacer su propia voluntad. Dios levanta a Daniel, profetiza que vendría un hijo del hombre, que vendría a reinar, y fiel como lo fue, él tampoco pudo salvar a la humanidad de sus pecados. Mardoqueo, bueno, tampoco. Nehemías, fiel, termina su libro diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Isaías, Jeremías, Sofonías, Zacarías, todos profetizan. Alguno vendrá después. Malaquías, el último de los profetas, cierra su libro diciendo: vendrá uno. Vendrá un Mesías, vendrá un Cristo, alguien anunciaría que vendría, todos mueren sin verlo, y entonces silencio. Y luego rumores. Una virgen concebió, una estrella apunta a Belén, un adolescente empieza a enseñar en el templo, un hombre aparece de un pueblito sin gloria y empieza a sacar demonios, a sanar enfermos, a cuidar a los débiles, a anunciar que el reino de Dios se ha acercado. Y los humildes lo creen, los orgullosos lo odian, sus discípulos quieren que levante un nuevo gobierno,
Sus palabras traen vida, consolación, confrontación. Sus acciones demuestran la gloria de Dios sin igual, su poder. Su vida refleja el cielo en la tierra. Donde sea que camina hay vida. Nadie puede acusarlo, nadie puede atraparlo, nadie puede engañarlo. Él y solo Él es el verdadero hijo de Eva, el hijo del hombre, el profeta, el hijo de David, lleno de misericordia, gracia, poder, gloria, digno de todo honor. Nadie tiene esa unción. El Hijo, el Mesías, el Cristo de Dios. Su nombre corre, miles lo siguen y lo levantan y lo esperan y piden: muestra tu poder, muestra que eres el Rey, muestra tu fuerza, levántate tú, Jesús, Hosana. Y Él dice: yo no vine a reinar, yo vine a morir. Yo vine a dar mi vida en rescate por muchos. Porque en su justicia, Dios había dicho que el pecado se pagaría con muerte. El pecado de Adán y de Eva y de Abraham y de José y de Moisés y de David y de Jairo y de toda la humanidad que se había descarriado como ovejas, pensando ser más sabio que Dios, pensando ser más fuertes que Dios, queriendo hacer nuestra propia voluntad. Así que Cristo, el ungido, el poder de Dios, se hizo pobre, se hizo siervo, se hizo débil. El Cristo, el ungido, ofreció su vida como sacrificio por los pecados de los hombres. Él fue crucificado por la maldad de la humanidad, por mi maldad, por mis pecados, por mi orgullo, por mi propio esfuerzo. El Cristo crucificado, el justo por los injustos, la vida misma dando su vida por nuestra maldad. Así que ahora, a través de su debilidad, en su momento más débil, en su muerte, Él venció la muerte. Él restaura nuestra relación con Dios. Él abre el camino de vuelta al Padre. Él nos da la vida eterna. Y como Él era inocente, como Él es el poder de Dios, como Él es la verdadera sabiduría, como Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios eterno, la muerte tuvo que devolverlo. No se podía quedar con Él, no pudo retenerlo. Y Él se levantó de entre los muertos y ahora vive y reina por los siglos de los siglos hasta que vuelva por su novia, su iglesia, aquellos que se arrepientan de sus pecados y creen en esta locura de la cruz. Por nosotros. Este es el testimonio de Dios, el mensaje de la cruz, la gloria del maravilloso Cristo crucificado. ¿Para qué Pablo iba a hablar de Él? ¿Qué tenía Pablo que contar que sea mejor que esto? Por eso él decía: nada me propongo saber excepto a Cristo y a este crucificado. El Cristo de la cruz, cruz que no es elocuente, cruz que no es atractiva, pero el Cristo de la cruz es irresistible. La cruz da color, da sabor, da vida, da perdón, restauración a nosotros. Y el que escucha y cree no quiere irse de ahí. No quiere hablar de otra cosa. Y ahora, Piedra, escúchame. Ahora, no tenemos que parecer fuertes porque Cristo fue crucificado. No tenemos que ser los más sabios cuando entramos a un lugar porque Cristo fue crucificado. Podemos ser honestos porque Cristo fue crucificado. Hoy Dios nos ofrece su amor y su gracia y su favor porque Cristo fue crucificado. Hoy Dios nos llama hacia Él porque Cristo fue crucificado. No tenemos que ser impresionantes porque Cristo fue crucificado. No depende de nuestro propio esfuerzo porque Cristo fue crucificado. Hoy tenemos perdón porque Cristo fue crucificado. Hoy podemos perdonar porque Cristo fue crucificado. Hoy podemos pedir perdón cuando fallamos porque Cristo fue crucificado. Tú y yo podemos pedir ayuda porque Cristo fue crucificado. Tú y yo podemos vencer el pecado porque Cristo fue crucificado.
Tú y yo no tenemos que morir en una cruz, porque Cristo fue crucificado. Tú y yo podemos vivir para siempre al lado de Dios, porque Cristo fue crucificado. Tú y yo podemos conocer a Dios en verdad, porque Cristo fue crucificado. Tú y yo somos hijos de Dios al creer en Cristo, porque Cristo fue crucificado. Y ahora Dios se lleva toda la gloria, porque Cristo fue crucificado. Y una fe que descansa en esto, un hombre o una mujer. Y yo sé que un grupo como este no todos creen esto. Pero si tú crees esto, si con todo tu corazón tú crees esto, tú te presentas delante del Señor y le pides perdón por tu maldad. Y tú depositas tu fe, tú dices, yo creo eso, perdóname Señor por vivir la vida con mi propio esfuerzo, yo te necesito a ti, perdóname por mis pecados, perdóname por mi orgullo. Yo te necesito a ti, Jesús. Una fe que pide perdón por su necedad y clama en humildad a Dios por su ayuda, nunca va a estar lejos de Dios, porque Cristo fue crucificado. Porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Esa es la propuesta, el regalo de Dios para nosotros. Iglesia, ¿tú quieres vivir por el Cristo crucificado? Vamos a orar. Señor, no hay otro lugar donde queramos estar que no sea contigo. Al escuchar lo que tú eres, Señor, el más fuerte de nosotros se queda tan corto y es tan pequeño. Yo lo soy, Señor. El más fuerte, el más grande, Sansón, David, Goliat, cualquiera. Te necesitamos a ti. Pero Señor, tú no estás lejos de nosotros. Tú no estás lejos de nosotros, tú estás aquí mismo, esperando que vengamos ante ti y te pidamos perdón por nuestros pecados. Yo te pido perdón por mis pecados. Perdóname por alejarme de la cruz. Perdóname por querer vivir la vida con mis fuerzas. Perdóname por mi orgullo. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor, yo te voy a pedir que ores conmigo en este momento. Si tú quieres entregar tu vida al Señor y tú quieres pedirle al Señor que este sea el momento de ahora en adelante donde tú camines frente a Dios y no de espalda a Dios, voy a pedirte que ores en tu corazón y quizás con tus labios esta oración. Dios, perdóname. Perdóname por mi orgullo y perdóname por mi maldad. Yo hoy reconozco que soy pecador. Reconozco que soy débil. Reconozco mi necesidad de ti. Y me arrepiento de mis faltas. Te pido perdón, Señor. Y te pido que me ayudes porque yo te necesito. Yo no puedo vivir con mis fuerzas. Yo no puedo llegar a ningún lugar con mis fuerzas. Yo he vivido suficiente ya para saber que yo no puedo solo. Yo necesito a Jesús. Yo te pido, Señor, que tú me des la vida de Jesús. Jesús, yo te pido que tú me des tu perdón. Te pido que tú me perdones. Que tú me des tu Espíritu Santo para caminar siempre ahora en tu presencia. Para caminar en tu favor. Señor, guíame a caminar frente a ti, no de espalda a ti. Y acércame a ti, Señor. Dame luz para saber qué hacer con los próximos pasos. Ayúdame a acercarme a alguien que me ayude. Ayúdame a vivir para ti, Señor. Que yo no olvide este momento nunca, sino que de aquí en adelante yo pueda caminar como un hijo tuyo, como una hija tuya. Ayúdame, Señor. Tú sabes que te necesito. Para todos nosotros juntos oramos, Señor, tú sabes que te necesitamos. No queremos ir a ningún otro lugar que no sea a tu presencia, a tu vida, a tu cruz.
Así que agárranos ahí, Señor. Manténnos ahí, el lugar donde tú recibes gloria y nosotros recibimos vida. Porque te queremos a ti, te amamos a ti y te damos gracias a ti. Bendito sea tu nombre, Señor. Tu iglesia dice amén y amén.